nosotros no podemos dejar de hablar de todo lo que hemos visto y oído. 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 Amén. Sean todos bienvenidos ya a este sexto capítulo de nuestro podcast que lleva por nombre Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Amén, amén. ¿Cómo está, amor? Bien, bien. Día cansador, pero bien. Amén, amén. Ha sido venimos de hecho de una semana bien agotadora. Estamos aquí grabando post 31 de octubre, el día de la iglesia evangélica, ¿verdad? Y estábamos de una otra forma celebrando. Nos tocó vivir un día bien arduo, pero gracias al Señor pudimos terminar ese día en bendición. Amén. Bueno, ahora estamos grabando, nos ha costado grabar este sexto capítulo, la verdad, ya sea por mi turno, por cositas que hemos tenido que hacer, pero ya hoy... Reuniones que van... Amén, pero ya hoy podemos estar acá grabando y se viene un gran tema que creo que de una otra forma nos toca a todos aquellos que decimos ser cristianos y que lleva por nombre, amor, la lucha que no acaba. La lucha que no acaba, porque es una lucha que de una otra forma está siempre ahí latente en nuestras vidas, ya cuando estamos con Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es una lucha que persiste. Tenemos un texto base, ¿verdad? Como cada temática, y vamos a introducir, amor. Ahí usted que pueda estar dando introducción a esta temática. Vamos a tratar de ser breves, siempre tratamos de ser breves porque de verdad son temáticas que son para profundizar mucho, siempre lo decimos, y una gran verdad, nosotros tratamos de no alargarnos mucho porque la verdad tratamos de poder resumir para que puedan ser temáticas bien concretas, amor. Así es, amén. Y como ustedes lo decía, este capítulo se llama La lucha que no acaba. Amén. ¿Y por qué? Porque hemos entendido que es un tema importante para todo el que acepta a Cristo. Amén. Para todo el que se dice ser cristiano debería estar esta lucha. Amén. En cada uno de nosotros, porque entendemos que ser cristiano no significa que cuando aceptamos al Señor somos todos santos, aquí ya somos todos perfectos. No, al contrario, ser cristiano no significa que somos perfectos, que vamos a dejar de pecar, que vamos a dejar de fallar, sino que significa que empezamos a tener una lucha contra el pecado, porque al aceptar a Cristo empezamos a ver todo de otra manera. Ya como antes nosotros quizás no nos incomodábamos por el pecado, no nos molestaba pecar, como que no nos causaba nada, pero al estar en Cristo, al estar en el Señor, empieza esa inquietud, porque finalmente comprendemos que la vida en Cristo es totalmente distinta a lo que este mundo ofrece. Amén. ¿Cierto? Como le decía, quizás las cosas antes del pecado no nos molestaba, pero hoy algo dentro de nosotros nos incomoda. Nos incomoda cuando fallamos, y ese algo es el que nos ayuda, es el Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que Cristo vino a pagar ese precio por nosotros para poder reconciliarnos con el Señor, y nos dejó ese Espíritu Santo para que pudiera estar en nosotros, y es el que nos inquieta cuando Amén. estamos haciendo algo equivocado, cuando estamos actuando en cosas que no corresponden. Entonces por eso que decimos que es una lucha que vivimos constantemente, y es que debemos entender, el poder entender que ya las cosas que antes quizás no nos importaban, ahora deben ser importantes en nuestra vida. Y vamos a estar trabajando con el versículo lema de este capítulo, que es Romanos 7, versículo 24 al 25, el que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y aquí vemos que es Pablo, uno de los hombres más usados por Dios. Sabemos que está en la Biblia muchas cartas que escribió Pablo. Él también luchó. Amén. Luchó, ¿cierto? Y esto nos enseña que la vida cristiana no es una escalera al éxito moral, sino un camino de dependencia. ¿A quién? A Cristo, al Señor, ¿cierto? Que ya no depende de lo que nosotros podamos creer, pensar o lo que este mundo nos enseña, sino que nuestra vida empieza a tener este cambio, pero de dependencia a Cristo. Y es por eso que le decimos lucha, porque quizás lo que antes veíamos que era bueno,
ahora ya no es bueno. Amén. ¿Cierto? Teníamos una mirada más al mundo y ahora tenemos que empezar a ver con esos ojos que el Señor nos revela a través de su palabra. Así que es por eso esta lucha constante, esta lucha que va a estar hasta el último día. Amén, amén. Y por eso el título de esta temática es la lucha que no acaba, porque mientras estemos en este plano terrenal, va a ser una lucha constante. Sí. Para aquel que tiene una fe genuina en el Señor, para aquel Así que es un verdadero cristiano, esta lucha va a estar presente. Y me llama la atención este texto base que de una otra forma hemos escogido para esta temática. Romanos 7, si alguien después de ver este podcast tiene el tiempo de poder profundizar aún más en Romanos 7, vemos cómo Pablo nos comparte esta lucha que él Así tiene. es. De hecho, nosotros escogimos solamente 2 versículos, pero el contexto de Romanos 7 de una otra forma nos demuestra esta lucha que tenía el apóstol Pablo contra sí mismo, Sí. contra su propia carne. Y es fuerte lo que él dice ahí en Romanos 7, 24, 25, que es lo que usted acaba de leer. Dice, miserable de mí. Miserable de mí. Entonces, qué importante de una otra forma es reconocernos. El apóstol Pablo, Así es. de una otra forma, él valientemente reconoce su humanidad. Entender que sin Dios es miserable. Sin Dios, de una otra forma, nosotros vamos directo al pecado. Así es. Entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y por qué dice cuerpo de muerte? Porque es lo que estamos comentando. De una otra forma, si no está Cristo reinando en nuestro corazón, nuestras decisiones, nuestros anhelos, de una otra forma, todo nos va a llevar al pecado. Así es. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, hay alguien que nos libra del pecado, es Cristo. Entonces, de una otra forma, es una lucha que va a estar constante, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que sin el Espíritu Santo en nuestra vida es imposible poder ser transformado. Entonces va a ser una lucha constante. De hecho, hay una frase que tenía anotado acá, que es de Paul Washer, que dice, la marca de un verdadero cristiano no es la perfección, sino la lucha constante contra el pecado. Así es. Entonces, como podía decir usted en la introducción, amor, si decimos ser cristianos y nos tenemos esta incomodidad de que quizás nuestro carácter no es el mejor, de que constantemente estamos pecando, es porque quizás la presencia de Dios, el Espíritu Santo, no está en nuestro corazón reinando en nuestra vida. Claramente, como dice esta frase del apóstol, de este pastor, Paul Washer, dice que la marca de un verdadero cristiano no es la perfección, sino la lucha constante contra el pecado. Y tal cual como lo hacía el apóstol Pablo, de reconocerse, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así es. Así. Y podía recordar muchas veces cuando se nombra la frase de Dios te ama Amén. tal y como eres. Y al contrario, el Señor nos ama A a pesar. pesar de lo que somos, pero Él anhela en nosotros poder cambiar eso que hay en nosotros, porque Él conoce nuestro corazón, que era ese corazón de pecado, que finalmente siempre va a querer ir para el lado contrario. Amén. Entonces el poder entender eso, que si el Señor nos ama y nos dice ven a Él, pero Él quiere transformar nuestras vidas, y ahí es donde empieza esta lucha, porque nos deja el Espíritu Santo para que pueda obrar en nosotros, y empieza esa lucha ya de lo que éramos antes con lo que Dios quiere empezar a trabajar en nosotros. Amén. Amén. Como decimos siempre, creo que en muchas temáticas lo hemos compartido, la base del Evangelio es esto, es transformar nuestras Así vidas. es. Porque sin Dios, como decía recién, de una otra forma, en nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestros anhelos van a estar ligadas sí o sí al pecado, sí o sí nos van a llevar a la perdición. Y por eso es necesario que Cristo esté reinando en nuestro corazón. Vamos a avanzar, amor, en estas 3 puntos principales que siempre Así tenemos. Y el primero, amor, ya por nombre, ya por título, dice: el verdadero cristiano no ignora la lucha. Amén. El verdadero cristiano, como dijo usted, no ignora la lucha. Amén. Y es que no hay paz entre la carne y el espíritu, ¿cierto? Es que realmente el que ha conocido a Cristo siente el peso del bien y el mal en uno, ¿cierto? Uno siente ese peso, porque como decimos, cuando aceptamos a Cristo, cuando empezamos a buscarlo en oración en su palabra, el Señor dejó su Espíritu Santo para que obrara en nosotros. Entonces empieza y uno siente ese peso del bien y el mal dentro de nosotros. Entonces, aunque muchas veces podamos pecar, podamos equivocarnos, podamos fallar, no nos conformamos con eso. No nos conformamos con seguir pecando, sino que el Señor inquieta nuestro corazón de que, claro, es el poder aceptar que hemos pecado, que nos hemos equivocado, pero no podemos permitir aceptar
de que eso se normalice y eso quedó así Amén. y seguir pecando, porque muchas veces pedimos perdón, pedimos disculpas, pero finalmente seguimos pecando. Amén. Y lo ideal es que nosotros está ahí esa lucha entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entonces debe inquietarse en nuestro corazón el no querer seguir pecando. Amén. El que tiene el Espíritu Santo cuando peca se entristece, se humilla ante el Señor, entendiendo de que no somos nada, que sabemos que nuestra vida depende de Él. Es por eso que anhelamos hacer el bien, anhelamos hacer su voluntad por sobre lo que nosotros podamos querer o podamos pensar. Amén. Entonces el poder entender que, como digo, aunque a veces perdamos batalla, no nos conformamos con seguir viviendo lejos de Dios, sino que al contrario, no humillamos para poder pedir perdón, para poder hacer la voluntad del Señor. Amén. Y es que esa es la clave. Finalmente, cuando el Espíritu Santo está obrando en nosotros, vamos a estar constantemente yendo al Señor. Quizás nos vamos a equivocar, quizás nos vamos... y de hecho, eso meditaba recién mientras la escuchaba. Finalmente, el cristiano, el verdadero cristiano, el que tiene su fe puesta en el Señor, no es una persona que viva en el pecado. Y esa es la gran diferencia. No es una persona que viva en el pecado. Sí peca, sí comete errores, sí lucha contra su carácter. Como decimos, la temática de hoy es esa, es una lucha constante, pero no es una persona que viva en el pecado. Y esa es la gran diferencia, que vamos a estar constantemente luchando contra ese pecado que de una otra forma ofende a este Dios santo. Cuando nosotros ya conocemos a Dios a través de su palabra, nos damos cuenta de que es un Dios santo, un Dios justo, que de una otra forma... Él quiere que nosotros lleguemos a esa santidad. Obviamente no va a ser perfecta hasta que Cristo venga, lo hemos hablado en otros capítulos, pero Él anhela, y volvemos a lo mismo, el Evangelio va a transformar nuestras vidas. Hay un antes y un después. Mis anhelos empiezan a cambiar. Como comentaba usted, de una otra forma, nos duele fallarle a Dios, nos duele fallarle al Señor, nos duele pecar contra nuestro hermano incluso. O sea, es toda una vida que está siendo transformada, nuestra mente, nuestro corazón, que un poco, como digo, lo que hablamos siempre en todos los capítulos, pero netamente en este capítulo hablamos de eso, de esa lucha que debe ser constante. Y debemos ser conscientes del pecado que hay en nosotros. Debemos ser conscientes. Y a través de la palabra, a través de la oración, a través del Espíritu Santo nos vamos renovando cada día, nos vamos perfeccionando, vamos caminando esta carrera, que el mismo apóstol Pablo habla de esta carrera, ¿verdad?, que hace el cristiano. Y como digo, y aunque suene repetitivo, esta temática tiene que ver con eso. La lucha que es constante, la lucha que no acaba hasta que ya Cristo venga por nosotros. Por eso este punto es un punto importante que no podíamos dejar. Como dice el nombre de este punto, el verdadero cristiano no ignora la lucha. Amén. O sea, si hemos aceptado a Cristo, no podemos ignorar que estamos pecando. Como decía yo, tiene que estar esa inquietud en nosotros. Muchas veces como cristianos nos quedamos y nos conformamos con el solo hecho de aceptar al Señor, ya está todo bien. Amén. Ya estamos bien con el Señor, somos santos y todo eso. Y no es así, como hemos dicho, esa lucha va a estar hasta el último día, hasta la venida de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar en esa constante lucha, pero lo importante es poder reconocer esa lucha, el poder reconocer y acudir a las plantas del Señor para poder entregarle eso, porque tampoco solos no vamos a poder Amén. Dejarla, sino que por intermedio de Él vamos a poder ir perfeccionándola a través de la oración, a través de la palabra. Amén. Debemos entender eso. ¿Sí? Y si en alguno no está esta lucha, cuando peca, esta lucha cuando comete un error, es para meditar. Es para meditar si realmente el Espíritu está obrando en usted. Amén. Es lo que hablamos siempre. Sí. Es como lo que dice la palabra, el mismo apóstol Pablo le dice a los Corintios: examínense, lo he nombrado más de alguna vez, examínense para ver si su fe es genuina. Y una de las formas para saber si nuestra fe es genuina es esta lucha de la que estamos hablando en esta temática. Y como dice el punto que usted leía recién, el verdadero cristiano no ignora la lucha. Entonces, principalmente una de las cosas que debemos hacer es reconocer que somos pecadores. Así es. Reconocer la necesidad del Señor, la necesidad de acercarnos a Cristo. Él es el que va limpiando nuestras vidas, Él es el que nos va santificando. Entonces el cristiano está en este camino donde constantemente se está santificando. Así es. No estamos libres del pecado, pero nos vamos santificando en el Señor. Y como decía adelante, para terminar este punto, no se trata de no pecar en sí, porque no somos perfectos, pero claramente no podemos estar viviendo en el pecado, no podemos estar viviendo en lo que solíamos ser. No podemos seguir anhelando lo que solíamos ser. Entonces, de una otra forma...
se va produciendo esta transformación en nosotros y debe verse reflejado en esta lucha constante. Así es, como dice en Gálatas 5:17. Finalmente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Entonces eso es algo que debemos Hay entender. oposición. Sí, hay oposición, no pueden estar ahí juntas. Si realmente estamos viviendo cómodos dentro del pecado, es preocupante. Indiferentes. No corresponde en un hijo de Dios. Amén, amén. No corresponde en alguien que ha aceptado a Cristo como su Señor. Y si realmente aceptamos a Cristo como su Señor, permitimos que Él transforme nuestra vida, transforme nuestro corazón, y como lo decimos, dejar lo que éramos antes por lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que es transformarnos para cada día ser reflejo de lo que Cristo fue aquí en la tierra. Y eso debe estar en nosotros. Entonces, por eso que luchamos cuando pecamos. Como lo decía, nos entristecemos porque realmente hemos comprendido lo importante que es Cristo. Amén. Segundo punto, amor, dice, y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando, no se vence con fuerza. Esta lucha no se vence con fuerza humana, por así llamarlo, sino con el Espíritu Santo. Así es. Amén. Y algo importante, porque yo creo que humanamente siempre, cada vez que nos pasa algo, vamos a querer hacer las cosas por sí solos. Vamos a querer, si estamos pecando, tratar de nosotros solos poder ayudarnos para poder cambiar, pero eso no se puede, es imposible. Finalmente, por más que creamos ser fuertes, sin el Señor no somos nada. Amén. No somos nada. Entonces muchos intentan cambiar por voluntad propia y se frustran. Es como cuando a mí me pasó al principio cuando llegué a la iglesia, porque uno a veces tiene otro conocimiento cuando uno alguien de afuera de otra manera de los cristianos. Entonces a veces uno dice, como que solo dice, voy a dejar de hacer esta cosa, voy a dejar de hacer esto, y es imposible, porque finalmente cuando el Señor inquieta nuestros corazones, cuando realmente lo cambiamos de verdad. Amén. Porque muchas veces antes solo de palabras, pero no hay un cambio radical. Cuando el Señor obra en nuestro corazón, literal es un cambio radical en el corazón. Es como que tú ya no transas estas cosas, no porque tú quieras, no porque los demás lo vean, sino porque entiendes lo importante que es para el Señor, que podamos Amén. dejar eso. Entonces es importante entender eso, que por más que intentes hacerlo por voluntad propia, te vas a frustrar. Entonces entender que la Biblia no es cuestión de disciplina, sino de dependencia a Cristo, como lo habíamos dicho. Romanos 8:13 dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu. Por el Espíritu, Amén. no por nuestra fuerza o por lo que nosotros podamos creer, sino por a través del Espíritu van a morir las obras de la carne de nosotros. Amén, amén. Todo se trata del Señor, de Él obrando en nosotros. Así es. Humanamente, y creo que también lo hemos tratado en otras temáticas, claro, humanamente podemos dejar o cambiar hábitos. Así es. El que fuma, dejar de fumar, portarse relativamente bien. Pero el tema es que cada vez que trabajamos con nuestras fuerzas, tarde o temprano vamos a seguir fallando, tarde o Así es. temprano vamos a seguir cayéndonos. Entonces no se produce ese crecimiento real que solo se produce a través del Espíritu Santo. Tal cual como usted lo acaba de leer, si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, viviréis. Así es. Solamente a través de su presencia, solamente a través del Espíritu Santo. Humanamente, como digo, podemos cambiar muchos hábitos. Podemos cambiarlo. De hecho, mucha gente que quizá puede encontrar testimonio, gente que no es cristiana. Yo solía hacer esto, yo solía fumar, yo solía tomar. Y claro, han tenido un cambio en sus vidas. Pero tarde o temprano siguen fallando en distintas áreas. Y es por eso que el Espíritu Santo debe obrar en nuestra mente, Así es. en nuestro corazón. Y como dice usted, hay un cambio que se va produciendo de forma radical. De menos a más, de una otra forma. Y lo hemos hablado también en otras temáticas, es un proceso distinto en cada persona. El apóstol Así es. Pablo el Señor trató directamente con el apóstol Pablo y hubo un cambio pero totalmente radical. Así es. Pero así como con otros discípulos o como decimos, con nosotros es distinto. El Señor tiene distintos propósitos como también tiene Así es. distintas voluntades para cada uno de nosotros. Así es. Entonces el Espíritu Santo no solo nos consuela, Amén. sino que nos fortalece. Él nos recuerda quiénes somos en Cristo, ¿cierto? Nos da poder para decir no al pecado y sí a la voluntad
de Dios, Amén. ¿cierto? Y eso lo podemos hacer también a través de la oración, de la palabra, la obediencia. No son reglas, sino armas para pelear estas batallas, Amén. estas Amén. luchas constantes que tenemos cada uno, como hemos dicho, siempre los vamos a tener. Y algo muy importante, el Señor no nos pide que para llegar a Él cambiemos, sino que Él nos pide... lo tenía anotadito porque no quería que se me olvidara Estemos en eso. Él para cambiar. Sí, eso. Dios no te pide que cambies antes de venir a Él, sino te pide venir a Él para ayudarte a cambiar. Amén. Porque muchas veces queremos cambiarlo antes, como lo habíamos dicho, y no, es imposible. Tarde o temprano vamos a caer cuando es por nuestra propia fuerza. De hecho, pero hay cuando gente que el Señor- evita ir a la iglesia porque dice, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia si yo no puedo dejar este vicio del cigarro, no puedo dejar esta vida? Y en el fondo el Señor anhela que tú llegues, que estés en Él. Él es el que produce, el que transforma nuestras vidas. Y siempre se hace esta similitud con el tema de un hospital. Es como si un enfermo dijera, no voy a esperar a sentirme mejor para ir al hospital. No, uno va enfermo, entendiendo. Y por eso me encanta este versículo de lo que leíamos el texto base, porque el apóstol Pablo se sabía pecador. Él sabía que estaba esta lucha en él. Así. Por eso él dice, y es fuerte. ¿Quién de nosotros quizás podría decir eso? Miserable de mí, entendiendo que somos pecadores frente al Señor. Entonces él reconocía esta lucha, este pecado que habitaba en él, y por eso dice miserable de mí. Y por eso dice gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra salida. Entonces, si estamos enfermos, debemos acudir al hospital, debemos acudir al doctor. Entonces, no se trata de sanarnos solos, sino de entender que debemos ser sanados, en este caso por el Señor, por su presencia, Así es. por su Espíritu Santo. Así es, Como- si usted está escuchando a alguien de los que aún no decide ir a la iglesia o no decide ir al Señor porque quiere cambiar primero a Él, es difícil. Amén. Difícil, no piensen en eso, porque conozco mucha gente que dice, no voy a ir a la iglesia hasta que deje estas cosas, y no, esas cosas no las va a dejar solo, no las va a dejar por sus propias fuerzas, sino que las va a dejar solamente con la ayuda del Señor. Amén, amén. Tercer punto, amor. Bueno, que hay un versículo que creo que usted no leyó, Zacarías 4:6, que es para cerrarlo este punto y lo que estábamos comentando acerca de este punto. Zacarías 4:6 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, Así. ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre es su presencia, siempre es el Espíritu Santo el que realmente transforma y cambia nuestras vidas. Entonces no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Así es, y depender del Espíritu no es demostrar debilidad ni nada por el estilo, sino que reconocer sin Él no podemos nada, ¿cierto? Pero con Él todo es posible. Amén, amén. Y el tercer y último punto, amor, ya para ir terminando, dice, la lucha no termina, pero la victoria es segura. Así es, y como lo hemos dicho de un comienzo, mientras estemos en esta tierra, en este mundo, las batallas continúan, ¿cierto? Pero la buena noticia es que Cristo ya las venció por cada Amén. uno de nosotros, ¿cierto? Nuestra lucha no es para ganar su amor, sino desde su amor, ¿cierto? Como dice en Filipenses 1:6, que es uno de mis versículos favoritos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. O sea, ahí nos está más que claro decir que el Señor va a seguir trabajando con nosotros hasta el día Amén. de su venida. Nosotros somos porfiados, entonces el Señor necesita estar trabajando constantemente porque Él sabe que si nosotros nos dejamos estar, vamos a caer, vamos a volver a lo negativo, porque nuestro corazón es del pecado. Entonces es por eso que el Señor necesita estar trabajando constantemente con nosotros, para que no permitamos que el pecado abunde en nosotros, sino que al contrario, cada vez despojarnos más del pecado y enfocarnos y permitir que sea Cristo el que gobierna nuestro corazón. Amén. Acá tengo anotado, nuestra esperanza no está en lo que somos en este momento, sino que nuestra esperanza está en lo que Él prometió hacer en nosotros. Y ahí va de la mano con ese versículo que usted dice, que es su uno de sus versículos favoritos, en lo personal también, porque entendemos que el que comenzó, lo dice literal el texto, el que comenzó en vosotros la buena obra, Así esta buena obra de transformar nuestras vidas, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el Así día es. que Él venga. Así es. Entonces vamos a estar constantes, y es lo que hemos hablado en toda esta temática, a través de su presencia, a través de nuestra relación genuina con Él, con nuestra fe puesta realmente en Él. Él es el que va trabajando
ando medio tartamudo. Él es el que va trabajando en nosotros. Él es el que nos va santificando, que nos va perfeccionando. Así Todo, es. y volvemos a lo que decimos siempre, todo se trata de Él. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra voluntad, sino que es su voluntad, su propósito. Y como decía usted delante, no se trata de la disciplina que podamos tener, sino de la dependencia, de entender que somos totalmente dependientes del Señor. Y ahí el Señor va a ir trabajando en nosotros, con nosotros lo está haciendo, somos totalmente imperfectos, el Señor sigue trabajando en nuestro carácter, en todo de una otra forma. Constantemente el Señor va tratando con nosotros. Somos personas que quizá de una otra forma fallamos, pero el Señor sigue trabajando en nosotros y qué importante es ser conscientes de eso. Ser consciente, como reitero el apóstol Pablo, de reconocer esa lucha, de reconocernos pecadores, de reconocernos que fallamos para que el Señor vaya trabajando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Así, en estas luchas que podamos estar viviendo, podemos salir victoriosos, pero no depende de nosotros, sino que depende de Cristo, como le dice en Romanos 8:37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. La victoria no depende de tu constancia, sino de tu fidelidad Amén. al Señor. No depende de cuántas veces lo intentes, sino de cuántas veces permaneces fiel en el Señor. Cada caída no cancela su gracia, cada levantada confirma su promesa. Amén. Él nos prometió que siempre va a estar con nosotros, que no, por eso nos dejó el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros e inquietara nuestra vida en todas aquellas cosas que no van acorde a la voluntad del Señor, a la Amén. palabra del Señor. De hecho, si no me equivoco, me puedo equivocar, en Lamentaciones 3:23, habla de que sus misericordias son renovadas cada mañana, cada día. Entonces, de una otra forma, el Señor todos los días nos da una nueva oportunidad para acudir a Él, para recibir esta gracia, esta misericordia que sin duda es inmerecida, pero el Señor nos da hasta que Él venga, como decía el hermano José un día en un mensaje. La gracia está a favor nuestro mientras estemos en este plano, pero ya cuando venga el Señor ya no habrá misericordia, ya no habrá gracia, no habrá tiempo para poder arrepentirnos. Pero estamos en este tiempo de la gracia y su misericordia, sin duda, cada día son renovadas en nuestras vidas, porque cada día estamos fallando. Así es, Dios no busca esa perfección inmediata, ¿cierto? Sino que Él busca esa transformación continua. Cada día, es por eso, como lo decíamos en el versículo, que estará transformándolo y trabajando con nosotros hasta, como le dijo usted, hasta el día de su venida. Y Amén. eso es importante entender. Luchas van a haber siempre, porque nuestro corazón siempre quiere ir más por el lado contrario que por lo que el Señor nos pueda decir, pero es por eso tenemos a Cristo que nos está ahí cuidando, protegiendo y ayudándonos a través de la oración de su palabra, el Espíritu Santo, para poder guiarnos y orientarnos a la palabra del Señor, a su voluntad, porque solo no podemos, lo hemos dicho, solos por nuestras propias fuerzas no se puede, queramos o no, no se puede. Esto es una lucha constante en nosotros, pero el Señor va a estar ahí apoyándonos. Amén. Va a estar cuidando, protegiendo para poder ser transformado a plenitud. Por eso es importante, de una otra forma, acudir a su palabra. Así es. Conocer a Dios a través de su palabra, acudir a ella, tener esta relación genuina finalmente, estar en constante oración, en constante lectura de su palabra, porque estamos en tiempos peligrosos donde hay muchas voces. De hecho, nosotros siempre de una forma tenemos la bendición de poder compartir este podcast, pero también nos resta decirle a ustedes responsablemente de que ustedes busquen, acudan a la palabra, que ustedes puedan estar constantemente verificando si lo que estamos compartiendo de una forma es verdadero o no. Porque más allá de este podcast, que como digo siempre anhelamos ser de bendición, es importante que cada uno de ustedes como cristianos sea responsable y pueda leer la palabra, pueda acudir a ella y pueda tener esta relación genuina con el Señor, no una relación religiosa, solamente de cumplir, de congregarse, sino de buscar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. Así Amén. es, eso es verdad. Así que entender, luchas van a haber siempre. Podemos recordar eso, siempre van a haber, pero hay que estar tranquilos porque hay alguien que ya pagó todo eso por nosotros. Amén. Que prometió que va a estar ahí con nosotros
y nos va a estar ahí guiando, capacitando. Y como decía usted, hay que acudir a la palabra en oración. No pueden ser por separados. Amén. Yo no puedo solo buscar la palabra, porque por más que estudie y lea, si no hay oración, es difícil que haya una conexión genuina con el Señor. Tiene que haber de las dos cosas. Tiene que haber oración, tiene que haber lectura de su palabra, tiene que haber ayuno, si puede tomarse esa instancia de ayunar, también de asistir a la iglesia como muchas veces lo hacemos, porque el Señor trabaja en todas Hay áreas. que congregarse. Sí, Hay es que importante. congregarse. El Señor ahí va trabajando, como lo hemos dicho en otros capítulos, tanto individualmente con cada persona, pero también en grupo. También nos va enseñando distintas habilidades dentro de esas cosas, nos va transformando nuestro carácter, nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todo lo que pueda haber en nosotros a través de todo esto en conjunto. Oración, ayuno, su palabra, congregarnos, es todo Amén. importante. Amén. ¿Conclusión, amor? Conclusión, la lucha que no acaba es la prueba de una vida que pertenece a Dios. Amén. ¿Cierto? No estamos vencidos, estamos siendo transformados. Cada caída nos recuerda nuestra necesidad y cada levantada su gracia. ¿Cierto? Así que no te rindas. Si luchas es porque el Espíritu vive en ti. Y mientras haya lucha, hay vida. Excelente. Mientras hay lucha, hay vida. Porque el Espíritu de Dios está ahí, diciéndonos no. No. No puede ser así, tienes que cambiar tu carácter. Tienes que cambiar tu carácter. El Señor ha trabajado harto el carácter Amén. conmigo, pero sé que si de alguna manera he podido cambiar eso es porque he permitido y he decidido que Cristo trabaje en mí. Amén. Que sabía que yo sola no iba a cambiar. Amén. Pero Dios es soberano, Así Dios es. es soberano y él va transformando nuestras vidas sí o sí. Así que Así es. ese sería el capítulo de hoy. Amén. Amén. Así que sean todos bendecidos. Esperamos que sean bendecidos con este podcast, con estos capítulos. Que ya vamos en el capítulo 6. Nos van quedando 4 capítulos para terminar esta temporada. Así es. Y ahí tomando otro receso para quizás nuevas instancias. Pero bueno, ya este ya es el capítulo 6 y se viene ya el capítulo 7 para que puedan estar atentos. Como decimos siempre ahí, que nos puedan estar siguiendo en nuestras redes sociales, ahí en nuestro Instagram, que estamos compartiendo siempre los videos, y en YouTube. Así que eso, esto es Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar. Lo que hemos visto y oído. Ay, que le pego el micrófono. Nos vemos. Chao, chao. Dios les bendiga. Que tengan una bendecida semana o resto de semana. Resto de semana. Ya, bueno, depende cuando vean el video, así que. Así es. Chao, chao, bendiciones.